Muchas gracias por, en nombre de ITF y la OMED, por participar en el webinar Actualización en Dermatología. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la gran cantidad de participantes que veo que han ingresado. En realidad, este tipo de instancias son, no sé, yo las encuentro fantásticas para poder, de alguna manera, entregar. No es que mi manejo de las patologías dermatológicas más frecuentes sea el mejor del mundo, sino que básicamente lo que uno quiere es entregar la experiencia como dermatólogo en algunas patologías que son un dolor de cabeza, tanto para los médicos generales como los pediatras y, bueno, y otras especialidades también, y que de repente pueden ser solucionadas de una manera que evidentemente la experiencia, el dedicarse a esto, han hecho que uno pueda aportar con algunos datitos, algunos tips. Así que esta presentación no va a ser una, digamos, una elevada, digamos, presentación científica con estudios y grandes citas bibliográficas, sino que es básicamente lo que les quiero mostrar respecto, ¿no es cierto?, a la patología dermatológica más frecuente. Ahora, ¿de qué manera yo me basé para decir, bueno, o sea, hay muchas patologías dermatológicas, cuál es la que llega usualmente, y en este caso lo analizamos desde el punto de vista, digamos, de la salud pública, digamos, a los hospitales? La dermatología es una especialidad que es bastante empírica, es muy de evidencia clínica. Por lo mismo, cada vez que un dermatólogo, digamos, habla sobre sus casos, sus manejos, se van a dar cuenta que, claro, es cierto, hay ciertas pautas que son como más o menos generales, pero normalmente cada dermatólogo tiene su tratamiento preferido, su crema, su medicamento, que a mí me anduvo mejor esto que lo otro. Y bueno, nosotros lo vemos mucho eso. O sea, yo entiendo que eso debe pasar obviamente en todas las especialidades, sin duda, pero en la dermatología creo yo que es exacerbada ese empirismo. Por lo mismo, cuando uno en los chats dermatológicos plantea un caso clínico pidiendo ayuda, ¿no es cierto?, opiniones, es impresionante que salen 20 opiniones distintas, 20 diagnósticos distintos. Por lo tanto, claramente es una especialidad que en ese sentido es compleja, requiere eh, estar ahí, ver pacientes, y por eso que generalmente cuando uno sale como médico general, la parte dermatológica se hace un poquito complicada para el diagnóstico más específico, más preciso. Bueno, en el Hospital El Pino, servicio de dermatología en donde yo trabajo, se hizo un estudio justamente para ver más o menos qué era lo que se derivaba, ¿no es cierto?, de la atención primaria, ¿no?, y de alguna manera qué era lo que más veíamos entonces a nivel del policlínico. Bueno, hay una serie de datos que en este caso no vamos a entrar mucho en detalles de promedios de edad ni nada, sino que lo que me interesa que vean es que la mayor cantidad de derivaciones a dermatólogos es por patología inflamatoria. En segundo lugar, por patología tumoral cutánea. Por lo tanto, la patología inflamatoria es la que generalmente da más dolores de cabeza. Ahí hay una lista, pues, digamos que tampoco quiero entrar en detalle, pero vamos a hablar justamente de algunas de esas patologías. No podemos hablar de todo, lamentablemente, porque si no, esta sería una charla tremendamente larga. Voy a tratar de tocar ciertos tópicos de inflamatorias, tumorales, de dermatosis infecciosa, y de otros diagnósticos en realidad vamos a hablar un poquitito, digamos. La patología dermatológica en general tiene amplias clasificaciones en los textos, pero normalmente nosotros la agrupamos dentro de la patología inflamatoria no infecciosa, patología inflamatoria infecciosa y la patología tumoral. Acá, bueno, está de fondo nomás, pero le quería mostrar una alopecia portiña capitis. En cambio, en este caso tenemos una patología inflamatoria, porque esto se trata de una psoriasis de cuero cabelludo con bastante compromiso, ¿no es cierto?, costroso. Y acá, por ejemplo, también tenemos una zona alopécica de cuero cabelludo. Esto es más un clásico
que los primeros en verlo suelen ser los pediatras, ¿no es cierto?, porque es una lesión congénita desde el nacimiento, una lesión papilomatosa, ¿no es cierto?, de color asalmonado, una placa, ¿no es cierto?, en cuero cabelludo que puede salir en otra zona, que corresponde a un nevus sebáceo de Jadasson. Bueno, yéndonos al tiro al grano, como dice el dermatólogo, la patología inflamatoria, les voy a hablar un poquito de todas estas cositas, pero no les voy a empezar a hablar de la patogenia, de que las interleuquinas, nada, o sea, vámonos a la parte práctica, que es la que yo les quiero entregar. Por ejemplo, en acné, en general, lo importante es que uno, lo primero que tiene que hacer en un paciente con acné, bueno, además de una adecuada anamnesia y examen físico, es evaluar la severidad del acné. Si estamos frente a un acné solo comedoniano o inflamatorio leve, en general la conducta es de un tipo. En cambio, si estamos frente a un acné moderado, severo o ya muy, muy severo, como nosotros le llamamos nódulo quístico, estamos hablando ya de otro tipo de manejo. Dentro de la parte anamnéstica, sobre todo, bueno, en la mujer siempre es necesario hacer una evaluación, digamos, clínica de manifestaciones, ¿no es cierto?, de hiperandrogenismo, digamos, o de resistencia insulínica, ¿no es cierto?, que hoy en día es tan habitual, por lo tanto, esa parte es muy importante. No olvidar el rol que cumple una bacteria que normalmente forma parte de la piel y que es beneficiosa para la piel en muchas circunstancias porque forma parte de la flora bacteriana que protege contra agentes patógenos, pero lamentablemente hay ocasiones en las que por exceso de producción de sebo y otras características se hace patogénica, como es el Cutibacterium agnes, antiguamente llamado Propionibacterium agnes, pero eso ya ha cambiado. El tema de la dieta se los menciono porque todavía anda dando vuelta que, bueno, finalmente, ¿hace mal o no hace mal comer esto, lo otro, lo demás allá? Bueno, finalmente, lo que ya está estipulado 100%, digamos, absolutamente establecido científicamente, es que la alimentación que es rica en azúcares refinados, procesados, es decir, buena parte de la alimentación que tiene hoy en día la población, con galletas, panes, qué sé yo, todo tipo de alimentos procesados con hidratos de carbono que son de rápida absorción y producen pic insulínico, tienden a exacerbar y aumentar el acné. Y por otro lado, los alimentos lácteos, de lo cual todavía no se ha establecido bien cuál es el problema. No está claro si es la lactosa, es la proteína de la leche, pero finalmente lo que ocurre es que en pacientes que su dieta es muy rica en lácteos, suelen tener también exacerbaciones de acné. No es necesario prohibir nada. Lo que pasa es que todo tiene que ser moderado y especialmente en el caso de pacientes con acné, preocuparse de la parte lácteos y azúcares refinados. Es decir, que el tema de que la fritanga, que la mantequilla, que las grasas podían tener que ver con el acné, eso ya quedó absolutamente descartado. En el acné comedoniano, que ustedes van a manejar, bueno, los pediatras que están aquí también empiezan a manejar esto ya en el periodo, digamos, preadolescente, adolescente, 11, 12 años las mujeres, 14 más o menos los hombres. Las cosas que realmente vale la pena hacer. Indicar aseo facial sí sirve. En realidad se ha demostrado que eliminar una serie de partículas que se depositan en la piel gracias al sebo cutáneo favorece de alguna manera que el Cutibacterium agnes no hiperprolifere, ¿ya? No es que si yo me lavo la cara 20 veces al día no me van a salir estos famosos comedones conocidos como puntos negros, sino que en el fondo es que el aseo facial genera un ambiente menos propicio para el Cutibacterium agnes al disminuir también los ácidos grasos de superficie, disminuye el potencial inflamatorio que pueden tener las lesiones. Lo segundo que funciona muy bien aquí son los comedolíticos, es decir, compuestos químicos que van generando como un proceso de exfoliación y de desprendimiento del comedón, que es ese tapón de queratina y grasa que tapa el conducto pilosebáceo.
Lo más utilizado es el adapaleno, que tiene concentraciones del 0,1 al 0,3%, y la tretinoína, estamos hablando de productos tópicos, ya en crema. En general les comento como experiencia que el adapaleno al 0,1 y la tretinoína al 0,025 es lo que más utilizamos, porque si no, con más concentración, generalmente la piel se tiende a irritar. Por lo tanto, en pacientes que además a veces son un poco difíciles de que cumplan con los tratamientos, qué sé yo, en esa etapa adolescente, no es malo tratar de dejar algo que no le vaya a generar irritación al paciente. Las otras concentraciones que ustedes ven acá, al 0,3, el adapaleno, al 0,05, tretinoína al 0,1, son más bien utilizadas en dermatología para el fotodaño. Nosotros los usamos en pacientes que tienen bastante fotodaño, ya sea fotodaño por sol, y envejecimiento cutáneo, que puede ser principalmente por cigarrillo, y también obviamente por el paso de los años y otros factores ambientales. En esos pacientes la tretinoína en concentraciones más altas y el adapaleno andan muy bien, mejorando, bueno, evidentemente no eliminan todas las arrugas ni nada, pero en el fondo mejoran bastante la calidad, la elasticidad de la piel, el aspecto visual de la piel. Por si acaso se los comento. Y el manejo dietético es lo que les decía yo, si no es que uno empiece a prohibir cosas, pero de inmediato yo al menos les restringo bastante la ingesta de azúcares refinados, es decir, que traten de evitar el Super 8, el Chocman, la yuya, qué sé yo. Pueden comer pan, pero evidentemente que no sea, digamos, una cosa muy, muy permanente, y también restringir un poco más el fideo, qué sé yo, el arroz, todo lo que trae hidratos de carbono de absorción rápida y alta. Acá hay algunos ejemplos de productos que traen adapaleno, retinoína, adapaleno, y esta es una mezcla de dos antibióticos tópicos, que en general esos se usan más ya para etapas de acné inflamatorio leve moderado. En el acné inflamatorio leve moderado, en general, uno a veces dice leve, le voy a dejar solamente tópico, y bueno, puede ser, y en caso de ser tópico, normalmente cuando ya hay lesiones inflamatorias, bueno, si ustedes me preguntaran, esto es un acné inflamatorio moderado, las imágenes. Cuando uno ve unas pocas papulitas inflamatorias y algunos comedones, en general uno mantiene el aseo facial, la dieta, ¿no es cierto? Los productos, ojalá queratolíticos o comedolíticos, como la tretinoína, el adapaleno, y en general se agrega usualmente un antibiótico. Los antibióticos que andan bien digamos, en las lesiones papulopustulares de acné son estos tres. Hay distintas combinaciones en el mercado, ¿sí? Bueno, ahí uno tiene que entrar a informarse, porque en el fondo hay varios productos que traen combinaciones, por ejemplo, adapaleno con peroxiobenzoilo, tretinoína con eritromicina, etcétera, etcétera. Y la parte oral, en general, se deja básicamente para acnés moderados y severos, con antibióticos, ¿ya? O sea, a este paciente yo no le dejaría de dar un antibiótico oral. Es muy poco probable que anden bien solamente con las medidas generales más la terapia tópica. Con respecto al tratamiento tópico, sea adapaleno, sea tretinoína, en general siempre recuerden que tienen que partir pausadamente, porque son irritantes. Y el problema es que si uno parte entusiasta y al paciente el producto le irrita la cara, va a quedar la escoba, porque evidentemente produce una molestia, el paciente cree que ese producto ya es malo, que no le sirvió, todo lo contrario, que le quemó la cara. Uno se gana un mal rato, cuando en realidad la piel se va adaptando bastante bien, en la medida, sí, que yo evidentemente parta de a poquitito. Entonces, les recomiendo los retinoides tópicos tipo adapaleno, tretinoína, comenzar solo 3 noches a la semana. De hecho, generalmente uno recomienda lunes, miércoles y viernes. Incluso hay pacientes que se nota que son de piel delicada, son medios atópicos, etcétera, que incluso uno puede partir
2 noches a la semana, porque bueno, a todo esto en las noches, porque usualmente los retinoides tópicos se utilizan de noche. Uno puede recomendar lunes, jueves o martes, viernes, qué sé yo, y de esa manera igual comienza a funcionar el tratamiento, pero logro evitar que al paciente se le irrite la piel, que como digo, eso genera una situación un poco incómoda. En los acnés inflamatorios severos o nódulo quísticos, si ustedes me preguntaran, lo primero que hay que tener claro es que el acné severo no necesariamente significa que el paciente tenga llena de lesiones inflamatorias en la cara o el pecho o la espalda. El acné inflamatorio severo y el nódulo quístico se definen más bien por la aparición de lesiones más profundas, ¿ya? Que son quísticas, digamos. Son esas que duelen, que uno las toca y que no tienen ninguna salida hacia afuera, digamos, sino que están ahí medias profundas. Acá, por ejemplo, se nota muy bien que hay una gran lesión quística inflamatoria, acá también. Entonces, esta paciente podría tener mucho menos lesiones, sin embargo, ya con el hecho de tener estas lesiones noduloquísticas pasa inmediatamente a ser severo e incluso, como digo, catalogado como nódulo quístico. Acá la verdad de las cosas es que igual uno en las pautas puede leer que hay que dejar antibiótico oral, etcétera, etcétera, pero la verdad de las cosas es que el tratamiento aquí es con retinoide oral. Como dermatólogo me tocó ver me ha tocado ver a mucho paciente que se perdió tiempo valioso. Se perdió tiempo valioso porque las lesiones quísticas son las que dan las cicatrices. Este concepto que tenemos así arraigado, súper fuerte, que habla de que si yo me pellizco la espinilla, ¿no?, o me la pincho como para que salga, ahí me va a quedar una marca. Eso no es así. Las lesiones pustulosas, papulares, normalmente no dejan marca, cicatriz me refiero. Cuando pasan, queda la zona un poco eritematosa, pero después eso se va. Las cicatrices profundas, esos hoyos que quedan, son por las lesiones profundas, quísticas, muy inflamatorias. Entonces, en ese tratar de manejar a estos pacientes, que no, que pucha, ¿cómo le voy a dar retinoide oral? Imagínate, qué sé yo, aquí y allá. No, entonces vámonos con antibióticos y productos locales de limpieza, y la verdad que pasan meses, incluso años, en que el paciente va y viene con lesiones súper inflamatorias, y eso finalmente termina haciendo que tú lo veas a los 18 años, le dejas isotretinoína oral, el paciente se mejora, pero queda lleno de cicatrices igual. Entonces, acá hay que ser un poco más drástico en el tratamiento. Y la verdad que también hay un tema acá que a mí me parece un poco extraño, que lo primero que hay como una nebulosa de terror sobre la isotretinoína, que la verdad es que no tiene ningún fundamento en los estudios clínicos. Y lo segundo es que es como que, chuta, no, si tengo que dejar isotretinoína, pucha, ya mejor la mando al dermatólogo. La verdad que si estamos en la salud privada puede no ser un problema, pero en la salud pública, esa paciente o ese paciente esperarán 2 años que le llegue la hora. Entonces, la verdad que yo todavía no entiendo por qué los dermatólogos ponen como un freno para que los médicos generales o de otras especialidades puedan dejar la isotretinoína. Ese es un medicamento muy bueno. En general, la toxicidad o reacción adversa, bueno, ni siquiera es toxicidad hepática, es bajísima, y el gran inconveniente que pudiese tener es el embarazo, por supuesto, porque es teratogénico en las mujeres, así que sin duda ese es el punto sobre el cual hay que tener mucho cuidado, pero me imagino yo, siglo XXI, explicando, educando al paciente y dándole las armas para que tenga esa prevención, basta y sobra, ¿no? O sea, en el fondo, la idea es que podamos utilizar un poquito más este medicamento, porque realmente es muy bueno. Además que nosotros, la experiencia no solo chilena, yo diría latinoamericana, es muy buena con dosis mucho más bajas que la que usan en el hemisferio norte.
En el hemisferio norte usan a veces 0,8, 1 miligramo por kilo. O sea, una persona que pesa 60 kilos toma 60 miligramos, que es una bomba atómica de isotretinoína. Ahí sí, claro que hay ciertas reacciones adversas, pero la verdad que dando 20 miligramos diarios, a veces 10 miligramos diarios de isotretinoína, los pacientes con acné se mejoran maravillosamente bien. Pero tienen que ser estos acné muy severos, nódulo quístico, porque si uno usa isotretinoína en pacientes con acné leve a moderado, con solo pápula y pústula, no solo no anda bien, sino que incluso aumentan, se exacerban. Así que hay que tener ahí el ojo de detectar bien estas lesiones, digamos, inflamatorias profundas. ¿Mm? Así que como tip, siempre ojalá acompañar las medidas dietéticas que les dije, que son bien simples, son un par de cosas, ¿no? El aseo facial es importante, ante fracaso de tratamiento derivar, pero en lo posible tratar de manejarlos ustedes, o sea, no, como les digo, yo no le veo mucho sentido a que si ya es severo tiene que verlo el dermatólogo. Y por otro lado, en mujeres con características típicas, ¿no es cierto?, que orienten a un trastorno hormonal, ¿no es cierto?, hipertricosis, hirsutismo, obesidad centrípeta, etcétera. Bueno, evidentemente hacer la evaluación hormonal respectiva o lo que no me gusta a mí es llegar y decir, no, mire, me tinca que usted tiene algo raro hormonal, la voy a mandar al endocrinólogo o al ginecólogo. Yo creo que en realidad estamos todos capacitados para hacer una evaluación hormonal decente, ¿no es cierto?, pidiendo exámenes, ecografía, etcétera, y después la decisión de tratamiento, si uno ve que el tema es muy complejo, evidentemente hay que pasársela al médico que corresponda, pero si no, lo maneja uno nomás. Así que eso en cuanto a acné. Como vieron, son algunos datitos y después, bueno, contestaré si tienen alguna pregunta al respecto. La dermatitis atópica. Este es un sufrimiento, sin duda, a pesar de que el 75-80% de los pacientes es leve. Esto es como el COVID. En el fondo el 75-80% de los pacientes es asintomático o hace cuadros leves, pero el resto es el que da la problemática. Y cuando es una patología prevalente, un 25% de los niños aproximadamente tiene dermatitis atópica, la verdad que ahí se nos hace un poco más complejo. Yo siempre les digo que, bueno, lo primero que hay que hacer con los pacientes es, digamos, me refiero a los padres de este niño con dermatitis atópica, es explicarles que en realidad la dermatitis atópica es fundamentalmente una mala interacción entre la piel y el entorno, y elementos del entorno que puede ser el agua clorada de la ducha, el jabón, el detergente, ciertas fibras de la ropa, ¿no es cierto?, la tierra, etc. ¿Por qué es importante eso? Porque los padres con niños con dermatitis atópica empiezan siempre a pensar qué es lo que le da alergia al niño. ¿Ah? ¿Qué es lo que le da alergia? Que el plátano, que la palta, que esto, que lo otro, que no, que yo creo que, doctor, que debe ser alergia al, no sé, al polen. Es verdad, bueno, el depósito de polen en la piel puede inducir un poco más de dermatitis atópica, pero en general dejen súper claro que en realidad este es un cuadro más bien de intolerancia de la piel al entorno, ¿ya? Para no empezar con que no, entonces le voy a hacer un test cutáneo, y le voy a hacer el test de parche, le voy a hacer el prick test, etcétera, etcétera. No es malo en niños que tienen dermatitis atópica bastante compleja, más que nada hacer estudios de inmunoglobulina E sérica específica, ¿no es cierto?, para ciertos elementos que no solo uno estudia alimentos. También hay IgE sérica para pastos, para pólenes, si es que ustedes están sospechando algo así, que haga reaccionar la piel. Pero normalmente, como digo, más que buscar un culpable, lo que uno necesita es recuperar la barrera cutánea. Eso es lo que sucede. O sea, yo recuperando la barrera cutánea, la verdad que el niño es a toda prueba. O sea, en el fondo, si tiene una buena barrera cutánea, se puede ir a meter a un litre ahí a jugar y no le va a pasar nada. Pero con mala barrera, evidentemente que vamos a estar en problemas.
Las medidas generales, bueno, yo creo que muchos de ustedes ya las manejan al revés y al derecho, porque uno las da así como, o incluso a veces escritas al paciente, ¿no es cierto? Da como el listado así, y la verdad que son sumamente importantes. O sea, son sumamente importantes. Y dentro de las medidas generales, que definitivamente no podemos dejar de lado jamás, es la lubricación corporal, pero hacer extremo énfasis en eso. ¿Mm? Claro, cuando el paciente está con una crisis, ¿no es cierto?, atópica de placas dermíticas, evidentemente no basta con dejarle lubricación corporal, es más, muchas de las cremas lubricantes le van a arder al niño cuando está con la piel irritada. Pero me refiero a que tenemos que dentro de la educación en medidas generales, insistir mucho en que estos niños deben, una vez que ya el cuadro se controle, deben lubricar su piel, bueno, generalmente como son chicos o bueno, a una edad en que ellos solos no toman la iniciativa, bueno, los padres tienen que encargarse de embetunarlos en crema una y otra vez, porque en el fondo esa es la mejor manera de mantener una barrera cutánea adecuada. ¿Mm? Productos para lubricación existen muchos en el mercado. ¿Mm? Ahora, suele suceder, ahí vamos a ir viendo que pese a todas las, uno ve que hay pucha padre súper comprometido y no, doctor, mire, yo hice todo, la ropa prácticamente la lavo con jabón Popeye, qué sé yo, solo ropa de algodón o de polar, lo meto y lo saco del agua prácticamente, no está más de 2 minutos el niño aquí y allá y siguen teniendo problemas. ¿Mm? Vamos a conversar de eso inmediatamente, pero aquí para mostrarles algunos productos. Estos dos los señalé específicamente porque, si bien es cierto, tenemos los productos ya con medicamentos, ¿no? Corticoides, inmunomoduladores, existen también cremas de venta libre en el mercado, pero que cumplen un rol más allá de solo hidratar, sino que también de cumplir ciertas funciones antiinflamatorias. Y aquí les dejé dos ejemplos. Y por ejemplo, a veces a un niño con estas mejillas, ¿no es cierto?, características atópicas, uno parte dejándole un poquito de corticoide, qué sé yo, 5 días, etcétera, o 6 días, y después, de repente, como la piel queda en un estado inflamatorio, está demostrado que a nivel microscópico el proceso inflamatorio, sobre todo cuando es de este tipo, que es mediado, ¿no es cierto?, por hipersensibilidad retardada, es decir, por linfocitos T, específicamente helper 2, en estos casos el proceso inmune microscópico no desaparece antes de 21 o 25 días. Entonces, como uno no quiere dejar tanto tiempo un corticoide, bueno, utiliza algunos productos que actúan, como digo, como antiinflamatorios. Y existen otros que son netamente humectantes, como para el periodo posterior, cuando ya no hay absolutamente ninguna evidencia de componente inflamatorio. Pero aquí les quería comentar una cosa. Esta es una tabla bien simplificada, ¿no es cierto?, de la potencia de los corticoides. Primero que nada, cuando el corticoide tópico se usa por pocos días y en zonas no tan extensas de la piel, la verdad es que no hay ningún problema en dejarlo. No hay que tener miedo de dejar un corticoide en un niño, en las mejillas, qué sé yo, en alguna zona del tronco. Incluso si uno dice, oiga, úselo 10 días, ya como que, perdón, 10 días, ¿de qué está hablando este gallo? No, en realidad no hay ningún problema. Los corticoides que nosotros más utilizamos en niños no es precisamente la hidrocortisona, ¿no? La verdad que con la hidrocortisona no nos ha ido tan bien. Usualmente usamos mometasona, incluso fluticasona, que es de potencia media, bueno, la mometasona también, y triamcinolona, que no aparece, sí, perdón, sí, aquí aparece, pero no la usamos a ese porcentaje, usualmente la usamos a un porcentaje que es al 0,05, por lo tanto pasa a ser casi de baja potencia. Y esos corticoides andan muy bien. Ahora, supongamos que definitivamente no hay caso, como digo, hacen todo,
los papás cumplieron con todo y no hay caso. El doctor le vuelve, y le vuelve, y le sigue picando, o le dejó de picar, pero pasaron 5 días y le volvió, y nosotros hemos hecho todo, le echamos crema 3 veces al día, incluso ya la crema ahora le está empezando a arder, que eso es típico, la crema humectante, cualquiera me refiero. En ese caso significa que no logramos apagar el proceso inflamatorio cutáneo de manera tal que la piel se mantenga en un estado, digamos, de quietud, por decirlo de alguna manera. Y en ese caso, en realidad se ha demostrado, y hace muchos años ya que los dermatólogos lo hacemos, que dejar algún corticoide de muy baja potencia, ojalá combinado con otras cosas que colaboran con la barrera protectora cutánea, en general terminan haciendo que la piel se desinflame definitivamente. Si ustedes ven que la triamcinolona, incluso hasta el 0,5%, es un corticoide de potencia media, comprenderán ustedes que la 50 parte de esto, o sea, un poquito menos, no sé, la 48 parte, digamos, la dilución 48 al 0,015%, es extremadamente de baja potencia. Sin embargo, pese a ser de extremo baja potencia esta triamcinolona, logra, pero maravillosos resultados para controlar todo lo que se refiere a prurito, a persistencia de placas dermíticas. Es impresionante cómo funciona y ha sido una salvación en un montón de pacientes que tenían estas dermatitis atópicas que no había caso, que vuelven y que vuelven y que vuelven. Sin duda, estoy hablando de las dermatitis atópicas complejas, pero no las más severas de todas. Las más severas, hay que manejarlas muchas veces con medicamentos inmunosupresores, tratamientos primero endovenosos con corticoides en pulso, fototerapia. Bueno, ahí ya estamos hablando de otro tema, pero aquí estoy hablando de ese paciente que a ustedes seguro les ha tocado en el poli, que pucha, uno les deja todas las cosas, y la cremita, y la cosa, y las medidas generales, y después a las 3 semanas vuelve, y los papás dicen, doctor, me anduvo bien unos días mientras le eché esa cremita que me dijo usted, que se llama hidrocortisona. Sí, con esa como que le bajó, no totalmente, pero volvió. Cuando eso pasa, definitivamente por aquí va el camino. ¿Se usa para siempre esta crema? No. Pero ojo, lo recomendado es entre 2 a 3 meses, de tal manera que ya a esa altura la piel está con un proceso inflamatorio bastante más disminuido y ya en ese caso es capaz de andar bien con productos ya de compra libre, ¿no es cierto?, de cremas humectantes. En el episodio agudo nosotros usamos los corticoides tópicos que yo les contaba. Aquí me equivoqué porque puse una marca, mometasona, fluticasona, y yo hidrocortisona no me convence, por 2 razones. Encuentro que las lesiones no se mejoran bien con hidrocortisona, y más de algunos de ustedes deben haber tenido la experiencia de que las primeras veces que se colocan hidrocortisona en estas lesiones así, arde mucho. Y los pacientes, y obviamente los pacientes que son niños, se quejan muchísimo, y los papás dicen, bueno, ¿qué diablo le dieron a mi hijo? Más encima la cremita vale 28 lucas, pues, o sea, ninguna gracia. Así que ojo con eso. Si realmente el episodio es más o menos interesante, potente, normalmente recurrir al corticoide oral no tiene ningún problema. La verdad que dosis usualmente máximo 0,5 miligramos por kilo al día. Yo usualmente dejo 0,5 miligramos por kilo al día 4 días, y después les dejo 0,2 miligramos por kilo al día por otros 3 días más, y punto. Ya con eso el incendio se apaga, pero enormemente, porque con los antihistamínicos en realidad nosotros damos, ustedes saben que es un saludo a la bandera, ¿sí? ¿Para qué vamos a estar con cosas? En piel, los antihistamínicos en general tienen bajo rendimiento. Yo no discuto que en vías respiratorias, ¿no es cierto?, para rinitis, asma, qué sé yo, puedan tener mucho mejores resultados, pero en la parte cutánea, en realidad los antihistamínicos bajan poco el prurito, no atacan casi nada el proceso inflamatorio,
y si no dan sueño, más encima el niño no duerme en toda la noche. Por eso que, curiosamente, nosotros usamos harto los antihistamínicos de primera generación, hidroxicina, clorfenamina, porque por último inducen somnolencia, y eso hace que el niño pueda dormir bien, y los papás también, ¿no? Porque es un círculo vicioso. Bueno, hoy en día, y hace rato que tenemos también los inmunomoduladores tópicos, tipo tacrolimus y pimecrolimus, que en general son buenos medicamentos. Sí, el tema que tienen, para mi gusto, es que también producen ardor. Normalmente al principio y demora en que 2, 3, 4 días de tratamiento en que ya el paciente no sienta ardor. Por otro lado, en mi experiencia clínica, la mejoría de las lesiones es más lenta y es más parcial que con corticoide tópico. Y en tercer lugar, son caros, son bastante más caros que los corticoides, por lo tanto, tópicos me refiero. Así que, en general, es una opción, no hay problema. En lo personal no me parecen tan recomendables. Bueno, siempre tratar el episodio agudo. Bueno, ¿esto por qué se los digo? Porque ¿qué pasa? Que uno como dermatólogo ve pacientes que llegan con una dermatitis atópica. ¿Y qué te cuentan muchas veces los papás? Doctor, lo llevamos a un doctor X que le dejó esta pastilla y esta crema. Y yo las miro, en realidad viene agüita las carmelitas, y mi hijo anda casi igual, le bajó muy poco, igual no duerme, le pica, tiene lesiones, y más encima las gracias me salieron 50 lucas. Ah, que es verdad, sí, más ahora, obviamente, y lo que se viene después a futuro, el dinero va a ser muy importante al momento de comprar cosas. ¿Ah? Así que es mejor dar un tratamiento bueno de una vez, o sea, con un corticoide de moderada potencia, una mometasona, como les decía yo, hasta una betametasona, no hay problema. Si yo veo que realmente hay muchas placas, mucho prurito, mucha inflamación, dar corticoide oral, prednisona por 6, 7, hasta 10 días puede ser. Agregar un antihistamínico, eso yo no lo, digamos, no digo que no lo hagan. ¿Ah? Yo en general si agregara uno, lo agrego en la noche, no más que nada para la somnolencia, pero si ustedes tienen mejor experiencia pueden seguirlo usando, no hay problema. Seguir lubricando la piel, insistir en las medidas generales, la educación acá es muy importante de los pacientes. Y siempre, si los padres no relatan mayores trastornos gastrointestinales, no sé, meteorismo, constipación, o al revés, diarrea, qué sé yo, eh, la verdad que no hay para qué estar dando dietas restrictivas. O sea, como les digo acá, en lo general es que es la piel la que interactúa mal con el medio ambiente. Un poco para relajar la neurona, digamos, un poquito, para posteriormente seguir con otro tema, recordar la energía nuclear como fuente de, digamos, de generación eléctrica, en el fondo, que es la idea, ¿no es cierto? Obviamente es una energía tremendamente cuestionada, que terminó de cuestionarse primero violentamente con Chernobyl y después no menos violentamente con Fukushima en el terremoto del 2011. Y es cuestionada porque la energía nuclear que tenemos nosotros es básicamente la fisión nuclear. La fusión nuclear en realidad es un tipo de energía atómica ideal, pero que logra generarse en muy, muy difíciles condiciones. Por eso que los reactores nucleares que hay en el mundo son de fisión, y esos reactores son para generar energía. La cantidad de energía que producen los reactores nucleares es brutal. Es brutal. Si tuviésemos reactores de fusión nuclear, sería tan lindo para el planeta, porque la fusión nuclear no genera residuos radioactivos, y por ende te evitas el principal problema que tiene, digamos, la reacción nuclear. La fisión, lamentablemente, pese a que produce enormes cantidades de energía, libera productos, digamos, bueno, requiere primero isótopos radioactivos, o sea, inestable. Ya requiere un combustible que es radioactivo y genera
productos, digamos que subproductos después de la fisión que son radioactivos, y genera otros que además de radioactividad emiten rayos gamma. Por lo tanto, toda esta basura que se genera de la fisión nuclear requiere ser guardada en alguna parte. Entonces esos son los famosos residuos radioactivos que se van guardando en estos containers que son ultra sellados, especiales, de plomo, de aquí y allá, pero que igual ya se ha visto que aquellos que han sido acumulados de los años 50, algunos por corrosión ya presentan filtraciones. Y eso se ha detectado en botaderos nucleares, digamos, que principalmente hay muy pocos en los países desarrollados, sino que más bien en los países subdesarrollados, a los cuales evidentemente se les envía esta basura a cambio de el vil dinero. Así que, ahora, accidente nuclear como tal, como explosión nuclear, solo ha ocurrido una vez y fue Chernobyl. En cambio, accidentes nucleares en los que haya habido algún tipo, digamos, de contaminación, por ejemplo, de la tierra, del agua alrededor, ¿no es cierto?, por fisuras del núcleo, eso ocurrió varias veces, pero el episodio más grave fue Fukushima, evidentemente por el terremoto enorme, tremendo que tuvieron. La fusión nuclear rápidamente es la manera que tiene el Sol de generar energía. El Sol genera energía a través de la fusión nuclear. Es el método más digamos, rendidor en cuanto a energía, y además muy poco dañino para el ambiente, pero como digo, requiere unas condiciones de temperaturas, de presión enormes que son muy difíciles de conseguir para producción, ¿no es cierto?, de energía.